Listo. Bueno, yo que se me hizo Si quiere ahora una hojita de Word y lo vamos haciendo ahí. bueno, pero espérate, yo busco en mi cuaderno ¿qué se me hizo mi cuaderno de esto? Penal, sí es esto. Pues, a ver, empezamos por aquí. A ver. Parámetros, aumenta o disminuye proporcionalidad. Bueno, entonces, para grabarla, aumenta medidas que calificar de modalidades y constante de la conducta. Bueno, entonces empecemos de una vez con el concierto para el que esperen, entonces yo aquí me saco, yo aquí comparto pantalla y me saco yo aquí un... ¿Usted sí me está escuchando bien ahí, Linda? Sí, sí, yo escucho. Vamos a hacer qué parte. El de concierto para delinquir. ¿Dice cuál es? O qué es lo que vamos a hacer? Sí, hagamos, pero hagamos uno de los completos. El que usted estaba diciendo era cuál, era de los otros. No. El que usted me dice era de dosificación o de la parte anterior a la dosificación. No, estamos en el... a ver, no, cuando empezamos a hacer los ejercicios, Ah, bueno, entonces se dice hagamos, si artículo quiere, 70, parámetros, aumento, disminuye una proporción determinada, mínimos y máximos. Y entonces colocó el ejemplo del concierto para delinquir, artículo 340. sí, hagamos entonces uno completo. Si quieres yo le dicto el ejercicio y lo vamos haciendo. Entonces, espérate, pues aquí. O lo abro Tenga- yo. No, téngale paciencia al computadorcito, que es que el Ah, computador. yo tranquilo, que yo le tengo paciencia, no me preocupe. ¿Qué pasó que no me abrió? Ah, ya sé cuál estaba diciendo usted. Usted estaba hablando desde cuando el profesor explicó lo de las modalidades de lo que tenía que ver con las circunstancias punitivas, el punto que era anterior a lo de la dosificación de la pena. ¿Sí? Me estoy acá una cosa. Aquí empezamos, aquí empezamos con el concurso, eso, ¿qué es el delito de masa? ¿Saben, cierto? Sí, Es el delito masa. Yo estoy, ahí me está viendo la presentación, ¿no? está cargando. Se salió este perro, ¿eh? Ahí sí es cierto. Ahí sí. Entonces iban los requisitos, así iban los requisitos, después Sí, concurso sí, lo que aparece. pasa es que el de concierto para delinquir que se me estaba diciendo, lo hizo con el profesor con la finalidad de explicar lo de las modalidades de las circunstancias punitivas, en la que se hablaba del primer punto de si se aumenta o disminuye en una proporción determinada. Eso es como para saber cada uno de los pasitos que son anteriores a la dosificación. Pero yo ya lo que le decía era que hiciéramos uno completo, uno que tenga todas esas cosas. ¿Cómo? Hagamos este ejercicio y verás. Uno que ya, lo que pasa es que vea,
Lo que es la dosificación de la pena, usted tiene dos partes. La primera, que es la de la modalidad de lo de las circunstancias punitivas, ¿sí? Una que es de mayor y otra que es de menor punibilidad, ¿sí? Que ese es Sí, el primer paso. Ya después de que usted saca eso, es decir, que usted agrava y atenúa y demás, usted ya hace lo que es la dosificación como tal. sí, da. Entonces hagamos un ejercicio que tenga todas las variables y que se va a aplicar todo. Si quieres, de ahí lo va copiando, yo se lo voy dictando. Ujú. Sí, ahora sí, dígamelo. Entonces Eh, sería, Juan cometió el delito de extorsión. Sí, Artículo 244. sí, Con agravación, eso aparte, con agravación, sí, artículo 245. sí. Aparte, no alcanzó a apoderarse del dinero. A apoderarse del dinero. Entonces, en español quiere decir que simplemente hubo una tentativa, porque no se materializó como tal, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Aparte, bueno, eh, fue inferior a un salario mínimo. Sí, Y aparte, no tiene antecedentes penales, sí. por lo que tiene derecho a rebaja como tal, ¿cierto? Pero eso no lo colocamos. Entonces, Entonces, bueno, lo que uno, bueno, ya uno verificando el ejercicio, ahí vemos dos cosas. Uno, que el señor no tiene antecedentes penales, entonces tiene derecho a una rebaja. Y lo otro, y tiene una parte de circunstancias de mayor punibilidad. En este caso, que lo realizó en compartición, ahí nos faltó. Compartición, en el último renglón, Jonathan. copartición. Sí, coparticipación, perdón. Ah, eso sí, Coparticipación, o sea, lo realizaron varios. sí. Listo, entonces solución. Primero, bueno, ¿qué es lo primero que se revisa? Entonces, lo primero que haríamos sería mirar el artículo 244 del Código Penal, ¿cierto? Sí, señora. En el artículo 244 del Código Penal dice que para el delito de extorsión, en el artículo 244, ¿Qué dice el artículo 234? espera un segundito, ojo acá el código, verás, se lo digo tal cual está allí. Dice que 192 meses a 80. A ver, Ah, espérate, verás, espera, 192 para aquí. meses a 288 meses. Entonces, Pero 100. bueno, para los compañeros que de pronto no saben, hay que mirar. Uno se va a lo que es el artículo 244 del Código Penal. Entonces ahí dice que la extorsión, dice lo siguiente, incurrirá
incurrirá en prisión de, 100, de 192 a 288 meses, ¿cierto? Entonces sería, siempre hay que mirar la pena mínima y la pena máxima para poder partir, ¿sí? Entonces sería de 192 a 288 meses. Pero mira, tiene una circunstancia de agravación. Ahí nos iríamos al segundo ítem, al segundo renglón. Una circunstancia de agravación que está en el artículo 245. Y en el artículo 245 dice como tal, Ya te metí, yo aquí les coloco a ellas entre paréntesis el artículo 244. Ah, aquí lo tengo, el artículo 244. y se indica la pena. Entonces, primero se mira el artículo 244 y se indica la pena, la que dice hoy. En este caso, pues solamente nos haría esa, pero hay en otros casos que salen dos penas generalmente. Y uno toma la que dice hoy, porque la que dice en años generalmente es la que se toma para ley 600. Eso es muy importante, Jonathan. Se toma la que dice hoy. Y ahora bien, también para los compañeros, cuando se coloque en años, tienen que pasarlo a meses para poder hacer Exacto. la dosificación de bueno, el procedimiento que se va a hacer. Entonces, ¿cuál es la circunstancia de agravación punitiva? Entonces, después de esto, miramos el artículo 245. Y en el artículo 245 dice que se aumentará hasta en una tercera parte. Sí, El siguiente paso se va al artículo 60 del Código Penal. sí. Y ya uno verifica cuál de esos ítems aplica. En este caso estaría aplicando el numeral 2. ¿Qué dice el numeral 2 del artículo 70? Que dice, si se aumenta hasta en una proporción, se aplicará al máximo de la cifra básica. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta aplicará al máximo de la infracción básica. Ajá. Entonces mira el artículo 60 y verifica cuál de los ítems aplica. En este caso es el numeral 2. ¿Sí? Entonces, Espérate, Linda. ¿Para qué era el artículo 60? el artículo 60 es el que está indicando lo que son las modalidades de las circunstancias punitivas. Pero eso sirve es para qué. Para yo poder agravar o atenuar, Jonathan. Porque primero, lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo que pasa en este caso, Linda? Sí. Y es que ya la pena está grabada, porque ya me está dando una circunstancia de agravación, que es el artículo 245, que se aumentará hasta una tercera parte. Sí, pero ¿Usted es no, que ahí todavía no lo hemos aplicado, Jonathan. usted no se acuerda que el profesor una vez dijo, no sé si se acuerda que dijo, ahí no le pueden agravar porque ya me la están agravando? Eso no, no No, se pero tiene. ahí sí hay que agravar.
ahí sí hay que agravar. Uno tiene que irse ítem por ítem, porque igual pues nosotros ni siquiera le hemos agravado, simplemente estamos colocando 192 meses a 288 meses, que es la pena inicial, la de la norma general como tal. Y eso ya se aplica a la grabación, ya es de acuerdo al caso en particular. Entonces, por tal razón, en el momento no está grabada porque no hemos hecho el proceso. Bueno, vamos entonces. Sí, me hago entender. Vamos mirando, vamos siguiendo. Bueno, entonces, si quieres, colócalo ahí en negrilla. Ah, Sería, la pena sería, o el quantum punitivo, por así decirlo, iría de 192 meses a 288 meses. de 192 meses, De 192 a 288 meses. sí, Como ya vamos a llevar a cabo lo que es la grabación y estamos verificando el artículo 60 en el numeral 2, que decía que si se aumentaba en una proporción, como en este caso solamente estamos hablando de un tercio, ¿sí? sí, En este caso, esa grabación se daría en el máximo de dicha infracción, es decir, iría en el lado donde es la máxima pena, es decir, donde está el 288. Entonces, debajo del 288 se colocaría un tercio. ese artículo 68 ese artículo de 60 es para eso, es para mirar en dónde es que colocaste tercio. Sí, exacto. Es que no me Es acordaba. para mirar eso, dónde se colocan las circunstancias de mayor o menor punibilidad. A eso se refiere. De acuerdo, de acuerdo. Entonces aquí coloquemos un tercio. Eso ahí. Un, un tercio. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces ahí se debe sumar. No, antes de eso, si quieres, coloca ahí debajo la línea para poder que hagamos la operación. Es que no sé cómo hacer las líneas. Ya sé. Le da insertar, A ver, insertar. Insertar. donde dice forma, ahí hay una flechita hacia abajo. Se mete ahí. Sí, Y coge la rayita, la segunda, la que está después del cuadrito de texto. este. Sí, ¿Esta? sí, esa. Dele clic ahí. Ah, Y ya simplemente la dibuja. La dibuja. Le ah, queda derechita. estoy como siempre tan torcido. Yo no me va a dar. Sí, bueno. Bueno, Listo. Entonces pasaría igual, quedaría 192, entonces aquí. ciento eh, noventa y dos queda igual. Y 288 tenemos que verificar cuánto es un tercio, ¿sí? Para poder hacer eso, se coge el 288, se multiplica, pues hagamos todo el proceso, aunque pues es una bobada porque es por el 1. Sería 288 por 1 dividido 3. Espera que es que estoy buscando la raya aquí. Entonces, 188, o sea, tres muchachos, eso es muy sencillito. Se multiplica, lo que pasa aquí lo coloco así porque no me da para colocarlo abajito. Entonces, uno que lo que hace, simplemente multiplica 288 por uno y lo divide por 3. Que sería 288
Eh, bueno, coloquémosle esto por uno. Es que si Ujú. este computadorcito es muy malito. Es igual. Va a escribirlo porque no me da. Igual a, obviamente, 288. Eso después lo dividimos por 3 y eso nos da ¿cuánto? 96. 96. Entonces, después de eso, bueno, no sé, entonces hagámoslo así. Es 288 y abajo le colocamos, el 96. Es 96. Entonces, ya el siguiente paso sería, como vamos a grabar por el artículo 245, eso lo que está aquí se sumaría. O sea, tenemos entonces que este es el mínimo de la pena y este que es el máximo de la pena. Como nos había dicho Linda ahorita, esto tiene una circunstancia de agravación, ¿sí? Porque la trae el artículo 245, se aumentará hasta una tercera parte. Y el artículo 60 en su numeral 2 dice, si la pena se aumenta hasta una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Eso quiere decir que ese tercio se tiene que dar es en los 288 meses porque es la pena máxima. Porque aquí se debe uno guiar es por el artículo 60 en donde uno coloca los mínimos y los máximos, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces aquí quedaría de la misma manera. Ay, no, pero entonces quedaría los mismos 192 y aquí quedaría, ¿cuántos? 288 más 96, Linda, por favor. 384. 384. Listo, siga, Linda. Listo. Ahí ya sería esta pena agravada por el artículo 245. Listo, ya aquí ya nos quedó grabada la pena. Ya esa quedó aquí lista ya. Mira qué color tan feo. Lo tenemos ahí. Seguimos entonces, Linda. ¿Qué sigue? Listo. Entonces ya hicimos lo que es el artículo 244, es decir, la norma general. Hicimos el segundo paso, que es lo de la grabación del artículo 245, y vamos a mirar en el ejercicio que nos dice que no alcanzó a apoderarse del dinero, es decir, hubo una tentativa. Entonces ya vamos a aplicar lo que es para la tentativa del artículo 27 del Código Penal. Entonces, en este caso, se haría una disminución o una atenuación, por así decirlo. Entonces vamos a verificar qué es lo que dice el artículo 27 del Código Penal. Dice que el que inicie la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menos de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo. Entonces aquí hay que colocarlo. No, ahorita a la próxima, a ver si usted el otro, Linda, porque qué pena. Entonces se coloca la tentativa, artículo artículo 27, que ya lo leímos,
Listo. que dice, Entonces que- sería. y eso no Ujú. incurrirá en pena no menor de la mitad del max, de la mitad del mínimo, o sea que un medio, ¿cierto? Sí, Eh, es una pena menor de la mitad del del mínimo mínimo. y mayor de las tres cuartas partes del máximo. Y aquí sería tres cuartas partes. Y aquí sería, y aquí sería tres cuartas partes del máximo. O sea, aquí lo coloco, esto yo aquí lo coloco mínimo, tres cuartas partes del máximo. Listo, Linda. Bueno, en cuanto a eso hay que tener en cuenta algo, que cuando se va a atenuar, en este caso que son dos proporciones, lo que es la mayor se aplica al mínimo y la menor se aplica al máximo de la fracción básica. Si fuera para agravar sería el contrario, es Eso, decir, el mínimo al mínimo y el máximo al máximo, como Jonathan. sí, pero, espere, eh, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo y mayor de las tres cuartas partes del máximo en la señalada para la conducta punible consumada. Pero ahí tenemos que volver nuevamente al artículo 60, ¿cierto? Para saber en dónde Sí. va el medio y dónde va los tres No, cuartos. igual pues en el texto nos está indicando. En el texto nos está diciendo la mitad del mínimo ni la mayor de tres cuartos del máximo. Entonces ya uno verifica eso, el artículo 60. El artículo 60 en el punto, creo que es el punto 5, en el que dice, Dice que si la pena se disminuye, numeral 5, artículo 60, si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Un medio o tres cuartos? Yo creería, que yo no sé, tres cuartos, por tanto número. sí, tres cuartos es mayor, Jonathan. Tres cuartos es Entonces, mayor. Igual si uno de pronto no sabe sacarlo, hay una forma de sacarlo. 1 dividido 2 da 0,5 y 3 dividido 4 da como 0,7. Entonces, ¿cuál es mayor? 0,7 en este caso. dígame, si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo. O sea, bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, la pena que tenemos ahorita es de 192 meses. Perdón, la mínima 192, ay, no, yo lejos un poquitico. Y la máxima son de 384 meses. ¿De dónde se sacó eso? De eso, ese 192, 384, como ya lo habíamos dicho, tiene una grabación punitiva que está en el artículo 45 que se aumentará hasta una tercera parte. El aumento se le colocará a la pena máxima, que son 288, como lo dice el artículo 60 en su numeral eh, segundo. Y ya después de eso miramos la tentativa, porque en el ejercicio dice que hubo tentativa que no salió de la esfera. Entonces el artículo 27 nos dice que la tentativa será no superior, dice que la pena no menor de la mitad del mínimo y mayor de las tres cuartas partes del máximo la señalada para la conducta punitiva consumada. Listo. Entonces ahí estaría muy claro. Ahí dice la mitad del mínimo y tres cuartos del máximo. O sea, debajo del 192 iría al medio y debajo del 384 irían tres cuartos. No, pero espérense un segundito,
Linda, que nos faltó leer más el artículo 127, porque mire que el 60 nos dice que los tres cuartos tienen que ir los tres cuartos tienen que ir al mínimo. Sí, pero es que al- en este caso es de tentativa y la tentativa indica como tal que se debe hacer desde un medio el mínimo y tres cuartos el máximo. Ahí está indicado como tal, está explícito. sí, pero mire lo que dice el inciso segundo. Cuando la conducta no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación. Por eso, Jonathan, así sería. Sería en el mínimo, sería un medio, el medio del mínimo y tres cuartos del máximo. Ahí estaría 190, debajo del 192 iría medio y debajo del 288 irían tres cuartos. Listo. Entonces, en el 190, en el 192 iría, iría al medio y aquí en las tres cuartos serían los tres cuartos. Aquí le pasó a esto. Entonces aquí nuevamente se hace el mismo procedimiento que hicimos en este lado, perdón, que hicimos acá arriba, 288, entonces hacemos lo mismo. Pero aquí, como aquí habíamos sumado, aquí qué es lo que se hace, Linda. Ahí se resta, pero primero se saca lo que son las fracciones, Jonathan. Exacto. Entonces, espérame, que sí, me está como adelantando. Entonces, 192 por uno me da 192 dividido 2. ¿Cuánto nos da eso? 96. Nos da 96. Y 384 por 3 dividido 4. 384 por 3 sería 1152. Y dividido 4 daría 288. Listo. Como ya se había indicado, ya teniendo esto, ahí sí se resta. ¿Qué se resta? Se resta el 192 con el 96 y el 384 con el 288. Y eso nos va a dar, No sé si de pronto recuerda Jonathan en la parte que el profesor explicó que como tal, cuando era tentativa en sí, no había que hacer la resta como tal. Simplemente se especificaba lo que era el rango de los meses de la fe. tiene que restar. En ese caso no, porque es una tentativa.
Ok, Pero si me hago entender o no, pues no, no, más o pues, menos. se supone que aquí, no sé, lo que tengo entendido es que aquí se debería restar para poder bajar la pena y de ahí sí empezar a sacar los cuartos. Lo que pasa es que propiamente cuando es tentativa no se le bajaría, no actuaría bien como él, simplemente se coge lo que son lo de las proporciones y se aplica, pero no se le hace después las restas, es así. Ah, bueno, listo. Entonces, retiro lo dicho, esto no se resta para que no van a cometer el error, hermana. Vuelvo y lo digo, no se resta porque ya la tentativa nos está bajando la pena. Listo, Lina. Entonces la pena está de 96 a 208 meses, la mínima y la máxima. Entonces ya después ya hay que mirar es el atenuante del artículo 268, que será el siguiente punto en el ejercicio. La atenuación. ¿De qué artículo es ese? 268, 268. ¿Por qué no vamos a la atenuación del artículo 268? Se va al artículo 268 porque en el ejercicio está diciendo que se afectó una cosa que tenía un valor inferior a un salario mínimo. Entonces, en ese caso, esa sería una atenuación del caso en particular. Una atenuación es como una favorabilidad. De pronto, por si de pronto no, una cosa es una grabación, otra cosa es una atenuación. Y en la atenuación del artículo 68 nos dice que las penas señaladas en los capítulos anteriores se disminuirá de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa sobre una cosa cuyo valor sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Lo de nosotros es menos de un salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? Sí, entonces en ese caso, ¿qué se haría? Eso que, bueno, entonces coloca acá. Entonces se disminuirán de un tercio a la mitad, ¿cierto? Disminu- disminu- Se disminu- disminuirá, ¿Cuánto? Ah, disminuirá de un tercio a la mitad. Entonces disminuirá Un tercio a la de mitad. una tercera parte a la mitad. Es, O sea, sí. o sea, tres medios. No, escríbelo así. Tal cual como indica la norma, dice, se disminuirá de 1/3. Ah, ok, una tercera parte, sí. Espere. Una tercera parte a la mitad, A, sí, a un medio. un medio. Listo. Entonces, como está hablando de atenuación, en ese caso lo que se haría allí sería, irían de la siguiente manera, el mayor al mínimo y el mínimo al máximo. Entonces habría que determinar cuál de estas fracciones es el menor y cuál es el mayor para saber cómo irían allí. Entonces,
Para llegar a hacer eso, entonces colocamos nuevamente 96 a 288 meses, que es la pena. Listo. Listo, entonces dice, que es menor o un tercio o un medio. ¿Qué es menor? Yo digo que un tercio. Listo. Entonces, esto iría de la siguiente manera. Nos vamos Iría, a artículo 60, ¿sí? sí, el ¿No? artículo 60. Entonces, como estamos atenuando, iría el mayor al mínimo. Entonces, ¿cuál sería el mayor? O sea, el mayo sería un medio. Eso, el mayor al mínimo. Es decir, iría en, El mayor al mínimo, el noventa y sí, seis eso. Sería un medio. Y el mínimo al máximo, o sea que iría ya ahí en el 288, es de un tercio. Y aquí sería un tercio. Y hacemos la rayita. Esto es una locura esta huevonada. Y hacemos nuevamente la operación, ¿sí? Sí, Entonces sería 196 por uno dividido 2 nos da 48. y 288 por uno dividido 3. Nos da 96. Ahora, esto es una suma de fraccionarios. ¿Cómo se multiplica eh, cómo es que se dijo? El denominador por el denominador y el denominador por el qué fue que usted dijo que día? Vea, se haría. En este caso se coge, digamos, la pena mínima, que es 96, se multiplica por el numerador, que en este caso es el 1, y se Sí. divide por el denominador, que en este caso sería el 2, y así para la otra proporción también. Listo. Entonces, luego de esto, ya como vamos a atenuar, se resta. Vamos ¿Sí? a atenuar. Como se está atenuando, se resta. Y entonces quedaría así. ¿Cómo? Entonces, sí, entonces pues, yo volví a hago aquí Es el- mejor colocarlo así para que sepan de dónde sale cada cosa. sí. Entonces, aquí ya se resta. Aquí voy a colocar yo, aquí yo coloco un menos. Bueno, un menos. Ah, bueno, no, coloquemos aquí se, se resta. 96 menos 48, Lo mismo, 48. no me digas. Ahí, nos da 48. Y 288 menos 96, 192. 192. Ya Esa, esta, coloca la negrilla. bueno, señora. ¿Qué es esto entonces? De ahí ya estábamos atenuando según el artículo 268, en el caso de que en este caso en particular la cosa era inferior a un salario mínimo. Entonces, Linda, con este tema, eh,
Entonces, ya después de que ya en este caso ya agravamos y atenuamos, ¿sí? Ya se Sí. continúa, entonces ya se coloca a partir de este resultado de los 48 a 192 meses, ya empezaríamos a aplicar lo que son los cuartos y vamos a empezar a hacer lo que es la dosificación de la pena. Aquí lo primero que hicimos fue atenuar y aumentar, dependiendo del ejercicio que nos daban, ¿cierto? Primero agravamos y después atenuamos, así como decía el profesor, que ya esos términos pues posteriormente se iban a ir cambiando, que eran la circunstancia de mayor punibilidad en agravación y la circunstancia de menor punibilidad en atenuación. Pero podemos seguir hablando de atenuación y agravación, Hasta este momento sí, pero ya lo que es cuarto sí ya se toma con la otra terminología. de mayor y menor punibilidad. Entonces, muchachos, aquí lo único que se hizo fue mirar el artículo, mirar el artículo 244 que nos decía, después de esa pena que está en el artículo 244, lo que hicimos fue agravarla, porque tiene una circunstancia de agravación. Luego, como no se alcanzó a apoderarse del dinero, se le aplicó el artículo 27, si no estoy mal, Gloria me corrige, Linda me corrige, sobre el tema de la Sí. tentativa, y después nos fuimos a una atenuación que está en el artículo 261, lo que usted me dijo, ¿cierto? 268. El 268, que fue inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Sí? Después de tener ya esto, que fue lo que hicimos acá, con todo esto, con todo esto, todo esto, con todo esto. Ahora, lo que Linda nos dijo acá es que cuando se haga la atenuación del artículo, perdón, de la tentativa, no hay que hacer, no hay que hacer la resta, así como hicimos acá abajo, así como hicimos acá, aquí no se haría, porque dice Linda que la tentativa ya nos está rebajando la pena, haciéndolo con los medios y el cuarto, y los tres cuartos. Es así, ¿cierto? Que lo entendí. Sí, Entonces ya aquí, porque ya se está aplicando lo que es el medio del mínimo y los tres cuartos del máximo. Entonces ahí ya se está dando una reducción, mira, verás. sí, Estaban ya, 192 y 380, hasta 384 de pena máxima y quedó de 96 a 288. Sí, hubo una reducción considerable en la tentativa. o sea que esto no hay que restarlo, esto no hay que restarlo con esto. Simplemente la tentativa lo que se hace es, se coloca el mayor en el mínimo perdón, sí, el mayor el menor en el mínimo y el mayor en el máximo. ¿Sí? Es así, ¿cierto? Sería, así como está indicado aquí, lo que es la mitad en el mínimo y los tres cuartos en el máximo. Y cuando se habla de que cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo y mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación. Ahí eso es donde lo aplicaríamos, ese inciso segundo. Pero para este caso en particular, no. Hay que mirar el caso en específico. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo se daría ahí? Vuelve a leer ese. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación. Ah, esto será cuando ya se saquen los cuartos. No, en los cuartos como tal, no. En esta sería de pronto en otro caso en específico, Jonathan. Hay que mirar la situación en la que estuviera grabando o atenuando como tal. Porque,
Aquí la tentativa no nos dijo, no alcanzó a apoderarse del dinero. Sí, O sea que entonces ahí se aplicaría esa, no, ¿qué? No aplicaría no, ese segundo no, ahí. no, ahí aplica la tentativa normal. No alcanzó a apoderarse. Pero dice que cuando la conducta punida se consuma por circunstancias ajenas. Ah, ya me acordé, Recuerde que, ya me sí, acordé. Él hablaba que, digamos, la persona se alcanzaba a robar como el celular, pero por cosas sí, ajenas a él, digamos que una persecución o que lo agarraran más es, adelante o algo, ahí sí se le aplicaba esta. y no se Ah, alcanzó, cuando no se alcance a consumar, por así de decirlo, la, o a, de la esfera. Sí. ajá, Ya me acordé. Entonces ahí ya saben, pues, mucha. Eso se aplica, es cuando pues, el tema cuando se ve, digamos, esa parte en que se roben un celular y salga a correr el bandido y de pronto más adelante lo alcancen a agarrar o lo alcancen a coger y no se pueda como consumar eso, entonces ahí se aplicaría como tal eso. listo. Ahora sí, entonces colocaríamos acá. Sobre el resultado de lo que es 48 meses a 102 meses, que Entonces fue el vamos, último que sacamos, ahí es donde se van a aplicar los cuartos. señora, sí, no, no. Entonces, Linda, qué pena, ¿sí? Listo. Y entonces, para hacer eso, para empezar a hacer lo de los cuartos, hacemos primero, cogemos lo que es la pena mayor, Espérate, esta es la pena que se va a dosificar. ¿Sí ¿Estaba bien escrito así? Es como con eso. ese con ese. Listo, entonces. Entonces, ya para poder empezar a aplicar los cuartos, lo primero que se hace es coger pena mayor menos pena menor. Bueno, entonces, para que sepan cuál es la menor y la mayor, entonces, la menor en este caso sería 48 meses, ¿cierto? Y la mayor sería 192 meses. Como me está diciendo que se resta la pena mayor con la pena menor, entonces se colocaría de la siguiente manera. Sería 192 menos 48. Y eso me daría 144. Sí, Listo. Entonces ya después de eso, cogemos el resultado de 144. uy, sí, Y se divide entre 4 para poder sacar lo que se llama el marco de movilidad. Ese es el paso previo para poder hacer lo de los cuartos. siempre se va a Siempre, restar, siempre se va a restar sí, la pena mayor con la pena menor para poder sacar los cuartos. sí, Recuerda, y se divide en cuatro. ¿Por qué en cuatro? Porque son cuatro cuartos los que hay que sacar. exacto. Entonces, Entonces, ciento eso cuarenta sería y cuatro 144 dividido 4 me da 36 y eso sería lo que se llama el marco de movilidad.
Ese pues es el elemento fundamental para poder empezar a sacar lo que son los 4 cuartos. ¿Ese 36 sería qué? El marco de movilidad. Listo. Entonces, Listo. Entonces, coloque ahí cuartos. Para sacar los cuartos se hace lo siguiente. Entonces se haría lo siguiente. Pena menor, o se hace la siguiente fórmula. Pena menor más marco de movilidad. Entonces eso sería así. Entonces coloquemos como para irlos separando A, B, C o D, para que queden separaditos, Jonathan. Como 4 viñeticas. Entonces sería A. Entonces, como dice, pena menor, en este caso, súbele un poquito, Jonathan. Ahí. Entonces, la pena menor iría en el 48. Y el marco de movilidad, que fue el que sacamos de 144 dividido 4, es 36. Entonces se coloca pena menor, en este caso sería 48, más el marco de movilidad, que ese va a ser constante, que es 36. Entonces 48 más 36. voy a colocar la letra porque no sé cómo sacar el más. Bueno, Más 36, ¿sí? sí. El segundo cuarto sería. Ay, perdón. Aquí es Bueno, igual. véalo ahí. 48 más 36 igual 84. Vuelvo y lo digo, coloco eso así igual, es porque no tengo cómo sacar el igual porque no sé. Listo, entonces, Entonces el primero que sacamos sería el cuarto mínimo. sí, hasta es cuarto mínimo. Sí, listo. Vamos entonces a sacar el segundo. El segundo, ¿cómo se tomaría? Siempre se agarra el numerito que nos dio en el último resultado del primer cuarto mínimo. En este caso se tomaría el 84. Entonces sería, el segundo empezaría 84 más otra vez el marco de movilidad, que ese es constante, y eso nos daría 120. Y ese sería un cuarto medio. Así se llaman según la norma. Listo. En el tercero volvería otra vez y se toma el resultado del segundo, que sería 120, más otra vez lo que es el marco de movilidad, da 156. Y ese sería otro cuarto medio. Y en el último haríamos otra vez lo mismo, se toma el resultado del tercero, que es 156, Ya, 156. más el marco de movilidad, que es 36, que ese es constante. Y sería igual a 192.
y ese sería el cuarto máximo, o sea, el de la pena máxima. Listo. Linda, ¿cuál era el artículo? El artículo era el 242, ¿cierto? El que hicimos, ¿cierto? El de los cuartos creo que es el 61. No, no, el del delito, el tipo. Vamos a subir hasta por allá. Artículo 244. Es que quiero ver una cosa. ¿Dónde puta esto? Es que, ¿sabe qué es lo que me da aquí? Eh, eh, bueno, aquí me dio, el cuarto máximo me dio 192, que es la pena mínima que se hace la extorsión. Eso se dio fue porque nosotros atenuamos como en dos ocasiones, ¿cierto? Sí, ahí lo que estaría sacando acá en los cuartos fue la última, en la que se hizo la última atenuación. Ese No, sería el sí. valor que nos Usted, haría. usted se acuerda que este valor daba, el máximo daba preciso, ¿se acuerda? Sí. Y aquí, ¿por qué no nos dio? Pero nos dio la pena mínima, que son 192 meses. ¿Fue por qué? Porque atenuamos, porque hicimos el tema de la tentativa y atenuamos también por el artículo 268, Sí, ¿sí? el resultado que sale ahí en los cuartos sería el último, el de después de que usted hace lo de la grabación y la atenuación. Ese es el último resultado que toma y mira y verás que si no salió. No, por eso, nos dio 192 meses a 280 a 288 meses. Solo nos salió 192, que es la mínima. No, lo que pasa es que usted lo está tomando desde la parte de arriba y uno tiene que tomar ese el resultado, el último, luego de que usted agrava y atenúa, porque usted tiene que mirar el caso en particular. Ese es el resultado que nos da. Si quieres, baja la primera hoja y mire y verás que ahí dice de 48 a 192. Más arribita, ahí un poquito más abajo. Bájale otro poquito. Mira que ahí está. Ahí está negrilla, déjelo ahí. Ahí dice 48 a 192. Ahí ya le aplicamos la grabación y la atenuación. Ese es el resultado que a nosotros nos va a dar para poder aplicar los cuartos y para poder dosificar como tal la pena. Más no el de arriba, porque en el de arriba todavía no estaba grabada, ni estaba atenuada, ni estaba el caso en particular. Ah, ok. Sí, porque es que la vez pasada era para explicar a los compañeros que uno se basa que cuando uno le da bien le da bien el resultado es porque esto se ve en los cuartos. Y efectivamente se da Sí. aquí el 48 y 192 se está acá. Pero algunas veces cuando no se atenúa o cuando simplemente lo dan como muy simple el caso, siempre nos va a dar en los cuartos, siempre nos va a dar la pena que se encuentre, que se encuentre taxativamente en el Código Penal. Pero bueno, era como para decirles ese truquito a los compañeros que eso siempre da. Entonces, ahora sí, sigamos tratando. Listo.
Entonces ya después de que sacamos los cuartos, vamos a mirar lo que son los factores de ponderación para que el juez pueda determinar en dónde se va a ubicar de acuerdo a esos cuartos. Entonces, aplicamos el factor de ponderación del artículo 61. Artículo 61. Ese artículo 61 también es clave e importante. Entonces, en ese artículo 61 dice, creo que es en el inciso 3, dice el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no exista atenuantes. Usted tiene que entrar a mirar lo que dice tal cual en la norma para usted saber como juez dónde se va a ubicar, en qué pena. Entonces, sería en el cuarto mínimo cuando no hay atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, que ya sabemos que estos términos de atenuantes y agravantes en este caso no serían muy aplicables, sino en la actualidad como lo que son circunstancias de mayor punibilidad si es agravación y circunstancias de menor punibilidad si es atenuación, o cuando concurran únicamente circunstancias de lo que son de atenuación punitiva dentro de los cuartos medios cuando ocurran circunstancias de menor punitiva y de mayor punibilidad, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente ocurran circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, en este caso, había que mirar en el caso en mención que se tiene. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, de que tiene circunstancias de mayor punibilidad, como son las que se hizo en coparticipación criminal, o sea, hubieron varias personas que participaron como tal en el hecho. Y de menor punibilidad en cuanto a que había carencia de antecedentes penales. Entonces, igual eso, pues de todas formas se encuentra los que son de menor punibilidad en el artículo 55 y los de mayor punibilidad en el artículo 58. Habría que determinar que si estén allí, porque si no están allí no aplicarían como tal. Bueno, entonces en este caso, como nosotros tenemos lo que es agravación por el artículo 245 y tenemos atenuación porque no tiene antecedentes penales, entonces aplicaría el caso que dice dentro de los cuartos medios cuando ocurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. Si quieres, bájalo ahí y señala que en dónde estaría la pena en este caso. Vuelve y repite lo que dijo, por favor. Bueno, Que usted dijo que había agravantes. sí, verificando el caso en mención, vemos en que aquí se ve que hubo coparticipación criminal, ¿cierto? Esa fue una grabación. Sí, Y hubo también casos de menor punibilidad o de atenuación, por así decirlo, en el caso de que hubo que no tenían antecedentes penales, ¿sí? sí. Entonces, uno siempre verifica esa parte del artículo 61 y mira dónde se va a ubicar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros veríamos la parte, dice, dentro de los cuartos medios, cuando ocurran circunstancias de atenuación, mira que ahí tenemos atenuación porque no tenía antecedentes y de agravación porque hubo coparticipación criminal, entonces iríamos en el medio, en los dos cuartos medios. Esos serían los rangos de penas. En esto verdecito es en donde se debe mover el juez, en esos dos rangos, en los dos cuartos medios. Volvemos otra vez. ¿Por qué? Ay, ¿cómo así? Cuando ya se hace todo este procedimiento y se sacan los cuatro cuartos, se empiezan a ver circunstancias de menor punibilidad o circunstancias de mayor punibilidad. Digamos, ese léxico se maneja, es aquí cuando se está especificando penas. Pero entonces nosotros también lo podemos conocer como circunstancias
de menor punibilidad o circunstancias de mayor punibilidad. Cuando Linda dice que hubo mayor punibilidad, es cuando hubo coparticipación criminal. O sea, que hicieron varias personas, que eso son el artículo 245, si no estoy mal, ¿sí? Sí, Que dice que, dos o más, ¿sí? La pena señalada ante eso aumentará hasta si incurre en el siguiente, si se ejecuta la conducta respecto de aparente cuarto grado, cuando la conducta de cometer por persona que se ha recibido por... Mm, mm, ay, no me dice. lo de la coparticipación está en el artículo 58, creo que es en el numeral 10. No, pero había una circunstancia de circunstancia de agravación. Ah, sí, ahí, mira, son dos artículos, usted tiene que verificar. El artículo 55, que es el de menor punibilidad. Y No, sí, mira, pero habíamos hablado del artículo 245 que eran circunstancias de mayor punibilidad. Este, no, el con 245 fue la grabación con respecto al delito de extorsión. Recuerda que ahí está la norma general en este caso es, sí. digamos, el delito de extorsión. Y la norma especial con la grabación sería el artículo 245. O sea, lo que yo le quiero decir es que por qué se movió el juez en esos dos cuartos medios. Es también con esa grabación del artículo 245. Sí, sí, Puede haber porque sido tiene por agravación y atenuación. entonces ustedes tienen grabación, exacto. Entonces, no necesariamente las circunstancias de agravación están en el artículo 58. También pueden estar en la misma pena en los otros artículos cuando graben la pena. No siempre tiene que estar en circunstancias de mayor punibilidad en el artículo 58. También se puede mirar, digamos, en el tipo de delito, que ahí también se Sí, puede mirar eso. Eh, no, y también si también tiene circunstancias de menor punibilidad, es porque no tiene antecedentes penales. Entonces, por eso es que se parte de, de estos dos cuartos medios. Porque el artículo 61 no lo dice. Dice que eh, dice, el sentenciador solo podrá moverse. Ah, mami, pero no pueden abrir la puerta. Ahí están las llaves en el bolso. Wandy tiene llaves. Muy duro, pues. Perdón. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuaciones ni agravantes punitivos, ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Dentro de los cuartos medios, cuando concurren circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. Por eso es que se mueve dentro de los dos cuartos medios. Y ya, eso es como todo el proceso que se hace, o hay algo más para hacer ahí. bueno, eh, hay algo importante a tener en cuenta también, es que, por ejemplo, si digamos la fiscalía no imputa esa circunstancia de mayor, ¿sí? Por así decirlo, se le olvidó imputarla y el juez va a tasar la pena, no la puede tener en cuenta. Mientras que si, digamos, la fiscalía no imputó una circunstancia de menor imputabilidad, el juez sí la puede reconocer. Es decir, lo que se puede hacer, se puede colocar lo que favorezca en sí a esa persona imputada y no la que pueda llegar a agravar la misma. Sí, señora. Ya después, cuando uno ya saca todo esto y determina como tal, por ejemplo, en este caso que tenemos los dos cuartos medios, ya lo que tiene que hacer el juez como tal es verificar unos aspectos que son.
Entonces dice que establecido el cuarto, los cuartos del que deberá determinarse la pena, se aplica lo que es la ponderación de la prueba. En este caso, lo que se haría sería tener en cuenta los siguientes aspectos, que son la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir con el caso en concreto. Es decir, cuando el juez tiene como tal estos rangos, él no lo puede tomar a manera de, digamos, sí, voy a colocar X pena porque ya, no más. Él tiene es que indicar las razones en derecho como tal que lo llevaron a que se ubicara en esos rangos de penas. Entonces, en este caso, lo que es el quantum punitivo, como tal, iría desde entre 84 y 156 meses. Esa sería la pena que se le podría imponer a la persona X que se está verificando. Y entonces ya el juez lo que hace es verificar con lo que les acabé de leer de la ponderación de la pena, verificar en qué parte exactamente se estaría ubicando. Así es. Creo que ya podremos ahí ya parar el... Listo. Bueno, espera un segundito, lo freno.